De Prevención Social del Delito de Futuro Colombia. Ella trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Bienvenida, doctora, a este espacio. La invitamos pues para que nos dé un saludo a nuestros estudiantes y pues ya enseguida vamos a dar inicio a este espacio de fortalecimiento al aprendizaje. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un placer tener este espacio, poder compartir con ustedes, socializar sobre todo el tema de prevención que creo yo que para muchos de ustedes será una sorpresa entender que la Fiscalía tiene este espacio. Entonces, la verdad para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes y además que sé que pues están por todo el país, entonces de verdad que esto es una oportunidad. Entonces, ustedes me dirán cuándo iniciamos y con gusto. Bueno, doctora, considero que por respeto a los participantes, estudiantes que han estado muy juiciosos desde antes de las 7, considero que ya podemos dar inicio a este espacio. Listo, perfecto. Bueno, ya me presentaba, mi nombre es Adriana Álvarez, soy de profesión psicóloga, funcionaria de la Fiscalía, ya voy a cumplir 20 años de estar en la institución. Toda la carrera la he realizado en la entidad, entré como practicante y tuve la oportunidad de pertenecer a la misma. Y he tenido la oportunidad también de estar en un espacio muy interesante que tiene la entidad, ¿no? Un espacio que, como le decía inicialmente, es un espacio novedoso, a pesar de que lleva casi el mismo tiempo que la Fiscalía en funcionamiento, pero sabemos que no es la cara que comúnmente se está mirando de la entidad y eso es lo que queremos nosotros impulsar. Entonces voy a permitir hacerles una presentación de lo que es Futuro Colombia, ¿no? Futuro Colombia no es una fundación, Futuro Colombia no es, digamos, como un grupito que se tiene, sino como lo decían, es el programa de prevención social del delito que tiene la entidad. Este programa nace
en el año 93, al año de haber funcionado la Fiscalía, pero nace tímidamente como un espacio que vio en su momento el director del CTI para vincular precisamente estudiantes universitarios en un tema más comunitario, con la mirada de que era importante la prevención del delito para poder mitigar el impacto de tantos procesos para la entidad. Entonces, así nace la idea de Futuro Colombia y ha tenido desarrollos muy interesantes a través del tiempo. Digamos que el fortalecimiento se ha dado en los últimos años. Ustedes, digamos que conocen todo el tema de el proceso de paz, la firma de los acuerdos, y eso hace que el país tenga una mirada diferente frente a las políticas y hace que Futuro Colombia cobre más vida y más fuerza al interior de la institución. Entonces, si quieres, pasamos, por favor. Nosotros siempre hemos sido el programa de prevención, le hemos anexado la palabra social, porque precisamente nuestro enfoque es trabajar desde el individuo, pero también desde las comunidades, desde los diferentes entornos. Si bien por todo el tema de a dónde encontrar nosotros las comunidades, sabemos que la comunidad educativa, llámese la institución educativa, colegio o universidad o institutos, pues son mucho más asequibles para nosotros. Hemos logrado llevar al programa a escenarios diferentes, como es trabajar realmente con la familia, realmente con la comunidad, juntas de acción comunal, en fin, tener una mirada mucho más amplia. Entonces, por eso se incluye el tema del programa de prevención social del delito, porque ese es el enfoque que tenemos actualmente. Voy a la siguiente, por favor. ¿A quién vamos dirigidos? Esto es bien interesante porque, pues, si ustedes miran allí, pues vamos dirigidos a todos y todas, ¿no? Realmente el programa no tiene exenta alguna población. Obviamente, pues nuestros discursos no van dirigidos a primera infancia, ¿cierto? Y a infancia, eso sí lo tenemos claro. Nosotros trabajamos a partir de niños más o menos de los grados tercero, cuarto y quinto, pero va dirigido a todos y todas en el sentido de que lo que buscamos es que de acuerdo a ese tipo poblacional podamos trabajar los diferentes factores de riesgo que se asocian a la situación que estemos hablando, al delito que estemos hablando nosotros. Y hay escenarios donde están todos, que convergen todos, es decir, cuando les decía que estamos en actividades con comunidad, con familias, pero pues obviamente hay espacios como este donde ya tenemos una población con ciertas características particulares, entonces asimismo es nuestra posición frente al tema que vayamos a trabajar. Hay una priorización y hay que decirlo, yo les decía que el programa tiene un giro importante a través de la firma de los acuerdos y es porque temas como la violencia intrafamiliar, temas como la violencia sexual, entre otros, toman un protagonismo en el día a día y un protagonismo en el tema de realmente dar unos resultados frente a la investigación. Antes, muchos esfuerzos que tenían las instituciones, no solo la Fiscalía, sino otras, se enfocaban más en temas como cuáles, como el narcotráfico, como el terrorismo, ¿cierto? Todo lo que precisamente entraba en juego en el conflicto armado. Pues al cambiar esa realidad, pasamos a tener una mirada mucho más profunda en los temas que atañen al día a día de nuestras comunidades, porque hay que decirlo, en nuestro país el tema de la violencia intrafamiliar es un tema que se presenta a diario, y ni qué decir de la violencia sexual, y más cuando estamos hablando de población de niños y niñas. Entonces, por eso, sí, muchas de nuestras acciones van dirigidas a proteger a esta población, sin decir que no estemos trabajando las otras. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Se está visualizando? Está visualizando la misma, la anterior, la que va dirigido a... Ok, listo, perfecto. Entonces aquí nos habla de prevención de... Entonces aquí hay algunos delitos que están priorizados a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional, ustedes saben que el hurto es otra situación compleja, las lesiones personales, el abuso y la explotación sexual, cualquier tipo de violencia, y aquí estamos hablando no solo de la violencia intrafamiliar, sino también de la violencia escolar, delitos informáticos, porte y tráfico de estupefacientes y la utilización de nuestros niños, niñas y adolescentes para todo el tema de reclutamiento y comisión de delitos. En nuestro entorno, actualmente, por ejemplo, en los departamentos del Guaviare, en los departamentos del Meta, tenemos nosotros priorizados el tema de abuso y explotación sexual. Ya les decía que pues todo el tema de la violencia sexual está priorizado. Sabemos que ahorita con el tema de la pandemia van a tomar fuerza muchas de estas situaciones. El tema de la explotación sexual ante las situaciones que muchas familias van a tener de muchas comunidades frente al factor económico, pues van a hacer que sean más vulnerables para este tipo de situaciones. Cualquier tipo de violencia también lo tenemos priorizado. Los delitos informáticos. Esa es otra situación, algo tocaremos en el transcurso de la actividad de hoy, porque sabemos que pues todo lo estamos haciendo ahorita virtualmente, que es una ventaja de verdad contar con estas posibilidades, pero hay que decirlo que eso también abre la puerta para muchos riesgos y que si no se tiene un manejo adecuado de las mismas, y sobre todo cuando hablamos de menores de edad, pues allí vamos a encontrar unos factores de riesgo muy, muy fuertes. Y actualmente, pues todo el tema de la reclutamiento, una situación que pues creíamos ya superada, pero pues estaban ahorita otra vez eh, apareciendo los indicadores frente a ese tema. Y la utilización de niños, niñas para la comisión de delitos, que pues también es otra situación que no solo la realizan grupos al margen de la ley organizados, sino a veces pequeñas bandas muy de lo urbano, ¿cierto? Que se dedican a esto y ven en los niños y las niñas una oportunidad de ejercer una presión, de tener allí el dominio de estos menores de edad, ¿cierto? Y pues valiéndose de que cuando son menores de 14 años, pues estos chicos no responden penalmente. Y cuando están entre 14 y 17, pues tienen un sistema de responsabilidad penal especial para esta edad. Entonces los adultos que los manejan, que los utilizan, ¿cierto? Y hacen uso de estos niños, pues se valen de ese tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Este trabajo busca, digamos que generar, ay, no, es, listo, busca generar algunas, o potencializar mejor, algunas habilidades que ya como seres humanos tenemos, ¿no? Nosotros no partimos de que la comunidad no tenga, no sepa, no, todo lo contrario. Antes lo que pretendemos también es hablar y conocer desde ellos, porque ellos también han generado muchos mecanismos de protección, que a veces los que hacen es nutrirnos a nosotros nuestro trabajo. Entonces, lo que nosotros pretendemos con ellos es, primero, y la base que tenemos es generar la cultura de la legalidad. O sea, cuando la comunidad entiende por qué la norma existe, por qué es importante acatarla, ¿sí? Es más fácil que realmente pueda interiorizarla y asimismo reflejarla y dar un ejemplo. Cuando las personas, si lo hemos notado, sienten que es porque les toca, que es una obligación, pero no entienden el sentido, ¿sí? Es mucho más difícil. Aquí lo vamos a ver cuando estamos hablando de precisamente el castigo físico frente a un niño o una niña, ¿no? Cómo poderle dar a entender al otro de que no es que me toque, no es que ahora la ley me lo diga, es que realmente tiene toda una razón de ser respetarle a ese otro ese derecho a la integridad. Entonces, dentro de esas acciones que nosotros elaboramos, tenemos, por ejemplo, habilidades para la vida, la resolución de conflictos, la regulación emocional. La regulación emocional nos lleva a que muchos de los delitos que se cometen precisamente son bajo estados de ira, de rabia, que no se controlan ese tipo de situaciones. Entonces aquí es importante que entendamos el valor que se de vida, estas dos muy ligadas al tema que finalmente voy a alcanzar, sí, espero que sí, a comentarles sobre el tema de trata de personas, participación ciudadana y desarrollo moral y toma de decisiones. Estas son como algunas de las tareas que pretendemos nosotros con cada una de estas actividades que hacemos de poder generar en la comunidad que le vamos a llegar. Siguiente, por favor.
Esto lo hacemos a través de varias acciones, sin embargo, pues hay que decirlo que con este tema, pues también eso nos cambió. Nosotros realizamos talleres, acciones, teníamos procesos con muchachos en donde durante todo un año trabajábamos con un grupo poblacional, trabajábamos con la familia, teníamos entidades, instituciones educativas priorizadas, en donde pues incluíamos no solo a lo que son los estudiantes y los padres de familia, sino también a los docentes. Este año, pues por esas situaciones, los talleres son virtuales y nos ha tocado trabajar por demanda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las entidades, de acuerdo a lo que ellos consideren que requieren y que nosotros como Fiscalía le podemos aportar a los proyectos transversales, pues ellos hacen la solicitud y nosotros atendemos. Realmente algún proceso como tal no fue posible, fue muy complicado todo el tema de la conectividad, las instituciones educativas, el abrirnos las puertas también fue un poco demorado en el tiempo, pues porque ellos estaban acomodando. Entonces, actualmente lo que hacemos son estos talleres virtuales, hacemos la activación de rutas, orientación también cuando se requiere algún tema, algún caso. Nosotros servimos de ese puente para poder establecer e indicar cuál es la ruta a seguir en ese momento. Y si podemos nosotros, pues, participar en esa activación de la ruta, pues también hacemos el acompañamiento. Campañas nacionales, dentro de este año hemos manejado 2 campañas que pues se pudo manejar de manera virtual, la de prevención de trata de personas que le comentaré más adelante, y una que habla sobre corrupción, Correcto Soy se llama, que también busca sembrar ese tema de la cultura legal, de la legalidad, en donde entendamos que lo que hoy la problemática que vemos de corrupción no es algo tan ajeno y tan de arriba, sino que tiene unos cimientos desde nosotros mismos, desde cada decisión que tomamos el día a día. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros desde esta campaña Correcto Soy. ¿Qué ha quedado por fuera? Pues las jornadas y las ferias y eventos. Obviamente nosotros tenemos esa restricción por el momento y pues obviamente ustedes entenderán. Por eso nos ha tocado recurrir a esos espacios. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí importante, ¿no? Nosotros no lo hacemos de manera solo, nosotros en la medida de las posibilidades tratamos de articularnos, creemos que si podemos llegar de esa manera a la comunidad, es mucho más productivo el trabajo que nosotros hagamos. Por ejemplo, la articulación que tenemos ahorita con la UNAD, permitirnos este espacio, pues obviamente nosotros solo no hemos podido poder convocarlos a ustedes, ha sido un poco más complejo y no ha sido en este mismo escenario. Y el tema de hoy tiene que ver con la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Aquí, por el tiempo, me va a permitir de pronto tocar algunos aspectos de otros temas para que lo podamos ampliar. Entonces, tengo 2 figuras. Si quieres, le das otra vez para que me aparezca la otra figura. Y para que el que quiera hablarme, les pregunto, ¿dónde aparecen estos personajes y quiénes son? Profe, en los cuentos infantiles, ¿no? En las películas infantiles. Sí, señora, correcto. Muy bien, gracias. ¿Y son buenos o son malos? Malos. Pues normalmente los hacen ver buenos o como distracción para los niños o diversión para los niños. Pero pues en el trasfondo creería que sí tiene como sus consecuencias. Ok, sí, efectivamente, aquí estamos hablando de la bruja que aparece en Blancanieves, ¿no? Que es una bruja mala, definitivamente ella quiere anular a Blancanieves y tenemos aquí a un monstruo, un ogro que aparece en otros cuentos. En la vida real de los niños y las niñas, ¿quiénes serían esos personajes? ¿Qué me dicen ustedes? Por aquí en el chat me están contestando, perfecto, ya voy a leer, me dicen. Los que quieren, los malos, los que quieren hacerle daño a los niños, los abusadores, los violadores. Pero pongámosles nombres un poco más cercanos, no sé, o sea, como más claros, porque es que así queda como tan amplio. Pues yo creo que si hablamos de abusadores o de violadores, yo creo que entraríamos a hablar al círculo más cercano, ¿no? Que sería o el papá o el padrastro o el tío, que son los primeros abusadores sexuales de los niños, ¿no? O el Ajá, ya. compañero de uno o el amiguito del colegio que abusa de él y hay bullying y hay agresiones. Ok, Sería eso. aquí sí, señora, aquí alguien me decía, puede ser amigos, vecinos o la misma familia. Bueno, ¿por qué hago la observación? Porque en la vida real de los niños y niñas,
realmente estos agresores o estos personajes malos, ¿cierto? Pueden ser las personas más cercanas, como ustedes lo han dicho. Si uno mira estadísticamente, quienes agreden a los niños y las niñas están en el hogar casi siempre, ¿cierto? Si vamos a hablar de agresiones físicas. Si hablamos de violencia sexual, son personas también cercanas, ¿sí? No todas tienen que vivir con el niño, pero sí tienen un tipo de relación. Entonces, por eso aquí es importante, ¿por qué? Porque la primera reflexión que podemos hacer de ese tema es que cuando a uno le preguntan cuál es el lugar más seguro de los niños y las niñas, todo el mundo piensa que el hogar, pero realmente no. Entonces me preguntan, ¿cuál es el lugar más seguro entonces? Y la respuesta es que ninguno. En estos momentos no podemos hablar de que los niños y las niñas tengan lugares seguros, ¿sí? Y esto es un llamado que nos debemos hacer cada uno de nosotros, porque digamos cuál es el futuro que les estamos dejando a ellos, ¿no? Y a veces las posiciones que se tiene de uno como adulto, que es la invitación acá a cuestionarnos, es como decir que eso ha sido causa de ellos, ¿no? Pero realmente no. Esto ha sido todo un legado que nosotros hemos recibido y que también les estamos dejando. Y obviamente entre más pasa el tiempo y si no generamos cambios, pues va a ser más complicado el ambiente que tengan que vivir ellos. Entonces, eso es importante. Porque tengo esos dos personajes, ustedes se van a dar cuenta que en el desarrollo de la actividad encontramos que, por ejemplo, en una ocasión, en un tema de violencia intrafamiliar, estaban estableciendo que la violencia tenía un agravante y entonces estaban haciendo la entrevista al niño, ¿sí? Y el niño literal decía que su papá se convertía en un monstruo cada vez que llegaba a la casa borracho, le pegaba a la mamá y dañaba las cosas que habían en la casa. Entonces, literal, el niño miraba a su papá como ¿quién? Como un monstruo. Y aquí viene la segunda situación. Cuando yo hablo con papás, ¿sí? Y desde la mirada que tiene la fiscalía, siempre hacemos dos aclaraciones. La primera, la fiscalía no tiene la intención de llegar acá y de señalar a decirle, usted es un mal papá, usted es una mala mamá. ¿No? Nada. Siempre partimos de que los papitos y las mamitas tienen toda la buena intención, ¿sí? Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces eso es lo que queremos revisar, ¿no? Como qué es lo que estamos haciendo y si realmente lo que pretendemos lograr es lo que estamos obteniendo o si por el contrario nos estamos equivocando y que sea el momento de reflexionar. Y segundo es que como fiscalía, pues obviamente nosotros tenemos la mirada de la ley, ¿sí? Aquí no hay posiciones personales. Aquí yo no les puedo traer una posición personal como mujer, no puedo traerles una posición personal por la religión que tengo, mucho menos. Son posiciones desde la ley, ¿sí? Entonces aquí no entra en discusión si a mí me parece que debiera ser que si le pegaran o que no le pegaran, no, simplemente es desde lo que la ley nos dice y si la incumplimos, pues saber que tenemos unas consecuencias, ¿no? Pero sí buscamos que se entienda un poco. Entonces aquí en esta mirada de esos dos personajes, lo que pretendemos con los papás y con los adultos y con ustedes es que empecemos a reflexionar cómo nos están viendo nuestros niños a nosotros, ¿sí? Y de ahí depende toda la vulnerabilidad que tenga ese niño, esa niña para las otras situaciones de riesgo. Porque si a mí el niño que yo cuido, ya sea mi hijo, mi sobrino o cualquier otro niño, me ve a mí como esta bruja, pues difícilmente ese niño va a confiar en mí cuando requiera de algún apoyo, cuando esté en alguna situación de riesgo. Difícilmente va a ir a buscar a su papá, a su abuelo, la otra persona con la cual está conviviendo y que se supone que es su cuidador, si lo ve como este monstruo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que reflexionar. ¿Cómo me estoy reflejando yo frente a los niños y las niñas que me rodean? Y eso me va a permitir realmente poder minimizar el riesgo. Nunca lo vamos a poder erradicar. El riesgo va a estar ahí, pero sí podemos minimizar. La siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de esa comunicación que se tenga, vamos a hablar de la forma más habitual que se habla de maltrato, ¿sí? Que es la violencia física. Aunque es la más habitual, no es la que más ocurre. Lo que pasa es que el maltrato físico, ustedes saben que es cuando se genera daño en el cuerpo y ese daño deja una marca, sea el morado, sea que deje una herida abierta donde hay exposición de sangre, en fin, ¿cierto? Dependiendo de la gravedad. Puede ser leve, grave, la lesión como tal. Entonces, por eso se denuncia. De hecho, hace unos años atrás, cuando se hablaba de violencia intrafamiliar,
casi que la persona tenía que llegar con alguna lesión visible para que se le fuera recibida la denuncia. En eso también hemos avanzado muchísimo, en poder entender que la violencia va más allá. Pero la violencia física definitivamente sí es muy común, y como ustedes lo miran acá, no sé si de pronto por la edad que tienen ustedes no conocieron esta tira cómica, que de pronto les invito a que hagan un recuento. ¿Y por qué está acá? Este es un personaje más o menos de los años 70, 60, 70, ¿sí? En donde este niño, Memín Pingüín, tiene una mamá muy amorosa. Entonces, si ustedes miran en la primera imagen, precisamente eso es lo que aparece allí, una mamá amorosa, cariñosa, ¿cierto? Que quiere a su bebé, que se preocupa por él y en fin. Sin embargo, ya ustedes miran en la segunda imagen que cuando la mamá descubría que su hijo se metía en líos porque él andaba con un grupito de amigos que cometía pilatunas, pues entonces ya la mamá cambiaba la cara, ya dejaba de ser tan y se colocaba de mal genio. Ya ustedes miran que la cara le cambió. Pero miren lo curioso. El niño ya le llega a la mamá, ¿cierto? Ya le llega a la mamá con una tablita que en uno de sus extremos tiene una puntilla. ¿Qué cumple o qué tarea cumple esa tablita? Pues ya ustedes lo ven en la tercera imagen, que es con la herramienta que la mamá le pega a este niño. ¿Qué reflexión nos deja allí? Ya sabemos que el maltrato físico obviamente deja secuelas. Hemos tenido casos donde un mal correazo ha hecho que el niño pierda un ojo. Otros casos ustedes han visto donde en los medios de comunicación donde el niño pierde la vida. Hay casos de esos donde realmente estamos frente a unos papás totalmente ausentes, negligentes, pero también hemos tenido casos donde estamos frente a un papá o una mamá amorosa, como lo vemos acá. Pero la reflexión que buscamos acá es para los papitos que han vivido con el tema de que es que a mí me dieron y mire dónde estoy, es reflexionar frente a que a ningún ser humano sí nos gustaría que nos maltrataran, ¿cierto? A ninguna de ustedes, los que están hoy aquí con nosotros en este espacio, porque llegaron de pronto a conectarse en tarde, entonces no, pues entonces ahora ponga las manos y le van a dar 2 reglazos, ¿sí? O porque yo llegué tarde a mi trabajo, o porque, en fin, se me olvidó guardar cualquier documento, archivar algún documento en mi trabajo, entonces me van a dar golpes a mí. No hay ninguna razón que justifique que otro ser humano maltrate a otro ser humano, ¿cierto? Y de hecho ya estamos hablando también de la violencia contra animales. Ahí es donde no entiende uno por qué es tan difícil entender que los niños y las niñas también son seres humanos, también tienen esa igualdad de derechos que nosotros. Es más, la ley ha tenido que decir que prevalecen precisamente porque no hemos logrado entender que ellos no son una propiedad de nadie, ¿sí? No es porque, digamos, que queramos que los niños sean más especiales, no, es porque precisamente han tenido una vulneración por años y no se ha logrado cambiar esos conceptos que ha tocado que la ley empiece a cobijarlos más fuertemente. Entonces, esto es lo que hay que trabajar con los adultos, con esos cuidadores, para que ellos entiendan por qué no maltratar a un niño, simplemente porque es un ser humano igual que uno. Y si a nosotros no nos gusta que nos maltraten, pues no tenemos por qué maltratar. Y entender que estos papitos y estos adultos, pues fueron criados de esa manera, sí, claro. Entonces hay que empezar a romper esos ciclos de violencia, en donde es muy natural la cachetada, la bofetada, en fin. Aquí entonces, esta imagen busca también llevar a la reflexión a aquellos papás que a veces el discurso que tienen es que ya no sé qué hacer con este niño, le doy y le doy y le doy y ya está curtido. Y eso es un llamado de atención muy grande. Es decir, ya sabemos que el niño no entiende, que el niño no está realizando los cambios, ¿y por qué seguimos agrediéndolo entonces? ¿Sí? Precisamente porque es que lo que yo estoy haciendo es que ese niño me vea a mí como los personajes que vimos al principio. Difícilmente un niño que está siendo tratado así, pues va a venir a buscar ayuda a su mamá, porque ya sabe que no la va a encontrar. O que si la va a encontrar, primero tiene que pasar por esta situación que estamos viendo aquí reflejada. Entonces los niños no van a querer ser maltratados porque ningún ser humano quiere ser maltratado. Eso es un poco lo que buscamos con ese tema, que los padres y esos cuidadores entiendan el por qué
y definitivamente evidencien que esto no lleva a nada bueno, que el maltrato físico no es una forma de educar, lejos está, y que va a llegar el momento en que logremos entenderlo, pero que la idea es que sea muy pronto, porque mientras tanto los niños están sufriendo ese tipo de situaciones. Esto por un lado por el maltrato físico. La siguiente, por favor. La siguiente forma de violencia sí es la más preocupante. Yo sé que ustedes obviamente conocen un poco del tema y es precisamente todo lo relacionado con la violencia psicológica, la violencia emocional. Esta es la que sí a día está constante con nuestros niños y niñas. Es más, de hecho, siempre se ha dicho que el maltrato físico conlleva por sí un tema de violencia psicológica. Si cuando usted está golpeando a un niño, pues le está diciendo que a usted no le importa, ¿sí? Lo está haciendo sentir menos. Entonces, ahí también va el acompañamiento. De la violencia psicológica, aquí tenemos a otro personaje. ¿Cuál es este personaje? La Cenicienta. Cenicienta. Correcto, Cenicienta. ¿Por qué Cenicienta? Cenicienta es una niña que está totalmente en un tema de abandono. Obvio, su papá y su mamá no están con ella, ¿cierto? Ella está es bajo el cuidado de una madrastra, pero el tema del abandono total de esta niña, en donde ella es anulada como persona, en donde para ella solo existen frases de desprecio, donde se busca siempre incomodarla, humillarla. Eso pasa mucho en las casas de dos maneras, como les decía, aquel papá que es un agresor, aquella mamá que es una agresora constante, que realmente no tiene un vínculo afectivo con ese niño, con esa niña, en donde pues esas palabras afloran de una manera cotidiana. Pero también tenemos otros hogares donde esa violencia que se ejerce contra ese niño, contra esa niña, pues hace parte de buscar o pensar que si yo le digo a mi hijo, si le hablo fuerte, él va a reaccionar, ¿sí? Es que si yo lo comparo con el hermano o lo comparo con la hermana, él va a cambiar. Es que si yo le digo que eres un bruto, lo voy a motivar a que precisamente cambie y sea inteligente, se ponga las pilas. Y eso nada más lejos de la realidad, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo es menoscabando su autoestima. Si yo le digo a un niño que no es capaz, pues precisamente le estoy llevando a que realmente piense que no es capaz. Es el tema de que si yo le digo así, él se va a esforzar, las posibilidades de que eso funcione de esa manera son mínimas. Pero los papás, esos adultos cuidadores, no lo entienden de esa manera. Ellos están convencidos de que si hablan fuerte, entonces van a formar a un niño o una niña con carácter, ¿cierto? Que tenga la capacidad de generar cambios y salir adelante. Y cuando vemos los problemas en situaciones como, por ejemplo, las depresiones y esto, vemos que realmente el resultado ha sido totalmente contrario. Entonces, eso es Profe, importante. qué Por pena, eso, yo tengo una pregunta. sí, señora. Referente a las caricaturas y a las películas infantiles, por ejemplo, como esta, Cenicienta, Blancanieves, respecto a eso, es importante que los niños vean eso porque al principio su merced preguntó que si era bueno o malo que ellos lo vieran. Entonces no quedé como, me quedó como muy bien claro. Bueno, ok. No, la pregunta era para que ustedes identificaran, ¿cierto? Que así como en los cuentos infantiles aparecen personajes que son malos, en la vida real de los niños también están, ¿sí? Ok. Aquí lo que busco es que a través de estos cuentos, los adultos también como que vivencien esa infancia, recuerden la infancia y puedan desde niños empezar a mirar cómo realmente proteger a estos niños que tienen ahora a su lado. Porque siempre esa mirada que tenemos desde lo adulto, ¿sí? A veces nos genera un obstáculo, una barrera para poder entender. Eso nos ha costado bastante. En esos momentos, por ejemplo, donde hay una brecha generacional, en donde los niños hoy en día saben más de nosotros, ¿cierto? Conocen más de lo que está pasando día a día, pues eso ha hecho que los adultos se sientan menos, ¿cierto? Que no tengan esa autoridad, ese poder que se les había dado antes simplemente por el hecho de ser adultos. Ahora nos ha costado un poquito más porque los niños nos tienen una respuesta para todo lo que nosotros le decimos a ellos y queremos cuestionar. Y antes nos estamos siendo cuestionados por ellos. Entonces es un poco lo que se busca con esto. Ahora, digamos que
Estos cuentos no son, digamos que negativos para un niño o para una niña, ¿cierto? Siempre y cuando esté acompañado de otros elementos, eso sí es importante. Yo creo que nada es malo ni bueno. El tema es que cuando un niño está solo, cuando un niño no tiene un acompañamiento, cuando un niño no tiene a quién preguntarle, cuando tiene una duda, no tiene quien pueda orientar, pues cualquier cosa que llegue a manos de ese niño puede ser interpretada de una manera diferente, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo. No sé si te quedó claro, digamos, cuál es la orientación que tenemos con esa actividad. Sí, profe, perfecto. Ya quedó súper claro. Muchas gracias. Listo. Por eso, por ejemplo, aquí están las hermanastras, ¿sí? Porque esto, lo que les decía, el tema de las comparaciones. Si ustedes miran, pues esas dos niñas, primero son el reflejo de la mamá, y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, los niños son los reflejos de los adultos. A mí no me nace un niño X simplemente porque sí, no. Es una transformación que tiene ese niño y tiene unos modelos a seguir, y esos modelos a seguir pueden ser papá, mamá, el hermano, la hermana, en fin, ¿cierto? Pero eso es importante identificarlo, porque a veces los papás dicen, no, es que yo no sé qué hacer con mi hijo, no sé por qué se porta así. No, ese no sé, no es tan cierto. Hay que establecer, es importante que los papás sean muy críticos y empiecen a buscar. Entonces, en este sentido, estas dos niñas, que también son personajes malos de Cenicienta, pues también terminan siendo víctimas de esta madrastra, ¿sí? Entonces, aquí este juego, también la violencia entre los hermanos. Muchas relaciones o muchos delitos que nosotros hemos conocido, no solo de violencia intrafamiliar, sino otros como son las estafas, falsedades, en fin, ustedes no se imaginan cuántos casos tienen que ver con las familias. Y es precisamente porque desde muy temprana edad esas relaciones familiares, esas relaciones entre hermanos no fueron las mejores, no cumplieron como con esa fraternidad que uno busca o uno espera tener, y precisamente con el pasar del tiempo se generan unas rivalidades muy fuertes. Y esto es importante porque a veces los papás no tienen la intención de generar esto, pero lo que les decía, le da la autoridad a una hermana, a un hermano mayor, que por ser el grande, entonces tiene que tener la autoridad y entonces le da la potestad de que pueda golpear al otro, ¿cierto? O viceversa, por ser el menor, entonces usted puede hacer todo lo que quiera porque es el consentido. Todo ese tipo de relaciones que en muchas familias, y eso es importante, lo vemos como algo, ya lo hemos naturalizado, ¿sí? Y eso tiene que cambiar. Los papás tienen que entender que eso tiene que cambiar, que los niños no están para asumir roles de cuidado, ¿cierto? Una cosa es ayudar, otra cosa es asumir roles de cuidado, y que siempre entre esas relaciones, ya sea con sus hermanos o con otros, pues debe mediar el respeto. La siguiente, por favor. Esto en el tema de la violencia emocional, estamos en un extremo, con los, digamos que una mirada interesante que tenemos nosotros como fiscalía, es buscar que la gente, que todos los ciudadanos busquemos el medio, un término medio. Siempre cuando uno se va para un extremo, tiende entonces a cometer ciertos errores. Aquí el anterior hablaba, por ejemplo, de ese maltrato verbal, en donde disminuyo al otro. Aquí estamos en el otro extremo. ¿Qué personaje tenemos acá? Rapunzel. Rapunzel, muy bien. Rapunzel, ¿qué tiene características? Rapunzel es una niña, ¿cierto? Que quien la tiene, que quien la cuida. Profe, te escuchas muy lejos. ¿Ya? Se ¿Sí te me escuchan? escucha lejos. Estoy pegada. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 lo señora. escucho. Ok, Sí, listo. señora. Listo. Rapunzel es una niña que quien la cuida construyó una torre muy alta, ¿cierto? Muy alta, para protegerla, para evitar que cualquier persona llegara y se la llevara. Eso pasa con algunos papitos, ¿cierto? Con algunos cuidadores. Construyen urnas de cristal para que nadie se acerque a sus hijos, los sobreprotegen. Todo mundo es malo, menos su hijo. De hecho, por ejemplo, los colegios tienen temas en donde llaman a los papás para contarle alguna situación que ha pasado el chico o la chica, y el papá ya llega a pelear con el docente, no a escuchar, sino de una vez se siente atacado, entonces va en una posición de defensa porque nadie se mete con mi hijo. Estos niños que están sobreprotegidos, entonces no aprenden qué, lo que hablábamos inicialmente. Obviamente va a tener problemas para tomar una decisión porque no ha sido capaz, nunca se le enseñó a tomar una. Siempre la tomaron por él, ¿sí? O por ella.
Entonces, en este cuento de Rapunzel, ¿quién es el personaje que llega y se la roba de la torre? ¿Quién es? ¿El príncipe? En la versión antigua es el príncipe, en la versión nueva, ¿quién es? El abusador, el Un maltratador. desconocido. No, él tiene una, o sea, a algo se dedica. Un ladrón. Un desconocido que Ladrón. se dedica a hurtar Ladrón. cosas. Un delincuente. Un ladrón. Es Ajá. un ladrón, ¿sí? En la nueva versión de Rapunzel, y ustedes miran en la imagen que tiene los carteles de Se Busca, él es un ladrón. Entonces, ese es el tipo de riesgo al cual una familia que cree que generando estas barreras alrededor de su hijo o de su hija lo va a cuidar, realmente lo que está haciendo es enfrentándolo a una cantidad de riesgos que el niño desconoce, que el niño no sabe cómo afrontarlos, y definitivamente un padre de familia, un cuidador, nunca va a estar las 24 horas porque es imposible. Entonces, mire cómo a Rapunzel, a pesar de que se le construyó la torre más alta, llegó un ladrón y se la llevó. Y aquí vienen muchos temas que nos llegan a nosotros de adolescentes y de jóvenes, que la mamá o el papá o alguien llega a mirar cómo hacen porque la chica se fue de la casa, ¿sí? No, es que se fue con el novio, se fue a vivir con un amigo, con una amiga, en fin. Claro, al primer espacio que ese niño, esa niña vea, ¿cierto? Para poder salir, pues lo va a aprovechar. Y lastimosamente cuando tiene que hacer eso de esa manera escondidas, pues es cuando mayor riesgo corre. Si un niño comparte con sus compañeros, si un niño tiene la posibilidad de hablar con ellos, de compartir un partido de fútbol, pues cuando le diga a un amigo que se escape de clases para ir a un partido, pues posiblemente le va a decir no, ¿cierto? Porque yo no necesito de eso. Pero si ese niño nunca ha salido y siempre ha querido ir a compartir, pero su mamá o su papá o quien está no le ha permitido esos espacios, pues seguramente se va a ver mucho más tentado, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo conozcamos. Siguiente, por favor. Porque ahí estamos en los extremos, ¿no? En un extremo agresivo y en ese extremo donde pues lo que vemos es que sencillamente son muy permisivos, y esto es algo que está cogiendo más fuerza actualmente. Es aquellos niños en donde todos se los damos, aquellos niños donde no permitimos con ellos nada, en donde tomamos posiciones en donde realmente no les permitimos a ellos crecer. Y aquí está el mejor ejemplo que les puedo dar, que es Kiko. ¿Cómo le decía la mamá a Kiko? Mi tesoro. 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 Mi tesoro. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque es que realmente esos son los niños, ¿no? Todo el mundo cuando habla de los niños, pues claro, son nuestros tesoros. Y así lo decía doña Florinda, es su tesoro. Pero, ¿qué tipo de mamá estaba haciendo ella? Precisamente ese tipo de mamá que estamos hablando. Una mamá que no permitía nada con su hijo, una mamá que si el niño se equivocaba, ella ni siquiera ella lo aceptaba y buscaba todas las formas para que nadie más se diera cuenta que el niño había cometido un error. Nunca lo dejaba asumir sus consecuencias. Siempre lo que el niño quería, ella se lo tenía, ¿sí? Y este niño, ¿qué pasó? Es un niño egoísta, egocéntrico, ¿sí? Pero al mismo tiempo un niño tan inseguro. Si ustedes recuerdan, ¿cuál es el juguete que él añora, que él siente que lo va a hacer feliz? Pelota cuadrada. La pelota cuadrada. Su pelota. La pelota. Porque él tiene todo. Él tiene absolutamente de todo, pero él espera la pelota cuadrada. Porque nada de lo que tiene a él lo hace feliz. Y es un niño que siente tanta frustración, por ejemplo, cuando ve al Chavo del 8 disfrutar de su carro hecho de un tarro, de la coca hecha de un pedazo de palo y otro tarro de leche, ¿sí? De cosas que para él no deberían, y él se siente frustrado e inmediatamente siente la necesidad de mostrarse frente a su amigo que tiene menos condiciones. Y mira aquí todo el tema de solidaridad, de empatía, es precisamente porque quiere la mamá, pues una mujer que también no siente empatía por los demás, que tampoco es capaz de ver en el otro si necesita algo, es una mujer también egoísta. Entonces, en ese sentido, es que vemos que realmente el ejemplo ahí da tal cual. Lo que es la mamá es lo que está reflejando Kiko en su entorno. Entonces, no podemos esperar algo diferente de este niño, porque definitivamente no tiene a dónde ser algo diferente. Y tenemos a un segundo niño acá que es el Chavo del 8.
El Chavo del Ocho aparece en esta presentación porque es la representación de estos niños que resultan invisibles para nosotros. Y cuando hablo para nosotros, no solamente estoy hablando de porque él es un niño huérfano, a veces se tiene papá, mamá, y igualmente sigue siendo uno un niño invisible. A este niño, a pesar de que vivía rodeado de mucha gente, ¿cierto? Solo lo tenían en cuenta cuando lo necesitaban. Cuando requerían de algún mandado o algo, se acordaban de que ahí estaba el Chavo del Ocho. De resto no lo tenían presente. Pero era un niño que le faltaba comida, claro que sí, ¿cierto? Según eso, se acostaba sin comer en todo el día. Su ropa se notaba que era una ropa que no tenía de cambiarla. Le cuento que yo ya, pues, ya estoy por esos lados. Ya voy por Por favor, allá. cierren los micrófonos. Entonces, pues, a ver si este va, si Dios quiere, a ver si alcanzo a terminar. Entonces, para ver si de pronto... el tema, por ejemplo, de dónde dormía el Chavo del Ocho. Nadie tenía presente ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con esto? Muchos de nuestros niños están en las mismas situaciones. Nadie pone atención a esos niños que de pronto viven cerca de nosotros y que están siendo maltratados, pero que nadie dice nada porque no se quiere meter en líos. Así sea porque es el hijo de mi hermana y no, yo acabo de tener problemas con la familia, eso mejor me quedo callado. Hace poco salió el caso del niño que encontraron en la casa amarrado, ¿cierto? Un niño de 4 años, y precisamente en la nota hablaban de que si no hubiera sido por los llamados de la comunidad, ese niño había seguido amarrado allí, sufriendo todo ese tipo de maltratos. Entonces, esto habla de esos niños que realmente uno a veces observa y que uno intuye a veces que están siendo obligados por mendicidad, por otro tipo de situaciones, pero que a veces dejamos de reportar. Las entidades han encontrado muchos mecanismos para que se pueda reportar de manera anónima, ¿sí? Entonces no hay necesidad de pronto a veces de dar el nombre siquiera, si no queremos dar el nombre, listo, pero sí de hablar por esos niños porque realmente hay muchos niños que no tienen quien hable por ellos, ¿sí? Que las condiciones de ellos es estar rodeados de adultos que son maltratadores. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y seguimos con otro personaje. La siguiente, por favor. ¿Quién me dice de qué se trata la historia de este personaje? Como de las consecuencias de decir mentiras. ¿Alguien más? Como se veía como tal vez obligado a decir las mentiras. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues yo considero más como, bueno, basándome un poquito en la historia de Pinocho, o sea, no sé cómo explicarlo, como la creación de los papás, o sea, como que muchas veces a veces los padres de familia se enfocan en ver en sus hijos tal vez lo que ellos quisieran y pues no les permiten ser lo que ellos quieren. No sé, me parece a mí que lo vería más por ese lado. Ok, gracias. Pues mire, ¿por qué está Pinocho acá? Pinocho está porque la mirada que tenemos nosotros como adultos en los niños casi siempre es rotularlos con esa conducta, digámoslo, inapropiada o negativa que tiene el niño. Entonces, cuando vemos a Pinocho, inmediatamente la gente dice, no, eres hay un niño mentiroso. Y además, pobre niño, ¿no? Le crecía la nariz cada vez que decía una mentira. Entonces, imaginémonos nosotros si nos creciera la nariz cada vez que decimos una mentira. Ahí el concepto cambiaría un poco. Entonces, este pobre niño tenía que cargar con esto. Pero la verdad de la historia de Pinocho tiene que ver un poco más, sí, claro. Primero porque sí, es alguien que quiere tener un hijo, entonces el hada viene y él lo realiza y el hada viene y le da vida. Pero ojo, a pesar de que le dieron vida a ese niño, él seguía siendo un niño ¿de qué? ¿De qué material? Era un niño de madera. Exacto. De madera. La historia nos muestra que Pinocho es un niño de madera que entra a convivir con niños de carne y hueso como nosotros y que estos niños lo hacen a un lado. Estos niños y estas otras personas, porque no solo fueron niños, lo señalan, ¿cierto? Y lo hacen sentir diferente.
¿Cuántos de nuestros niños viven situaciones así, cierto? Y precisamente el decir mentiras es un síntoma de lo que está pasando, ¿sí? Es un síntoma de lo que está pasando. Pero nosotros nos tomamos el trabajo de pensar, pobre niño, ¿qué estará pasando? ¿Qué le estará produciendo? El hecho de que haga rabietas, el hecho de que esté mojando la cama, en fin, el hecho de que ya no quiera comer, o el hecho de que esté comiendo mucho, ¿sí? Nunca nos preguntamos más allá. Simplemente nos quedamos con que, ay, ese niño, míralo ahora. No hace caso, ¿sí? Ay, ahora le dio por no comer. Ahora se volvió más exquisito. Ya no le gusta la comida que le servimos. ¿Cómo empezamos a rotular, pero nunca nos preguntamos más allá? Y Pinocho era un niño que estaba siendo vulnerado, que estaba siendo discriminado y necesitaba precisamente sentirse que era querer, el sueño de él era querer ser de carne y hueso como los demás. La siguiente, por favor. Entonces nos muestran cómo definitivamente ese carpintero construye este niño y efectivamente pues el sueño de él era que se convirtiera en un niño de verdad, pero mientras hace ese tránsito y se llega a convertirse en un niño de verdad, este pobre Pinocho tiene que pasar por muchas situaciones que lo ponen en riesgo. La siguiente, por favor. Y así llegamos a un tema que es mucho más complejo que la violencia sexual. La violencia sexual, aquí vamos a hablar de los delitos abusivos. ¿Qué quiere decir de los delitos abusivos? Donde casi siempre las víctimas son menores de 14 años, ¿cierto? En donde no se habla de un consentimiento, eso es importante entender, que no se habla de un consentimiento, simplemente el niño o la niña menor de 14 años no está en la capacidad de tomar decisiones frente a su vida sexual, entonces no puede y no existe el consentimiento. ¿Por qué hablamos de estos delitos sexuales abusivos? Porque estadísticamente son los que nos están mostrando que está en riesgo. De ahí que sean personas cercanas a los niños y las niñas. De ahí que hablemos de niños y niñas porque, como les decía, la mayoría de esos delitos son de menores de 14 años. Y aquí tenemos a una representante, una historia que nos puede evidenciar cómo es este proceso de un agresor para poder identificar a su víctima. Entonces aquí tenemos a Caperucita Roja, ¿no? Caperucita Roja es una niña a la cual le encomiendan llevarle unas fruticas y una comida a su abuelita. Aquí viene un error muy común, y es que la mamá le está dando una tarea que no es para la edad de la niña, ¿sí? No quiere decir esto de que entonces los niños no puedan hacer actividades y no puedan ayudar, todo lo contrario. Cuando desde Futuro Colombia hablamos de pautas de crianza, una de las primeras que hacemos es precisamente darle responsabilidades a los niños a muy temprana edad, pero responsabilidades acorde. Si yo a mi hijo, mi hija le enseño desde muy pequeño cómo ir organizando sus juguetes, desde dejarlos en un rincón hasta ya que llegue el momento en que él los pueda organizar en un estante, pues muy seguramente cuando esté en la adolescencia es el chico que tiene su cuarto ordenado, ¿cierto? Pero si yo no hago esto, pues va a ser más difícil, no quiere decir imposible, que pues cuando el chico ya esté en una edad de los 12, 13, 14 años, pues vaya a ser ordenado. Sin embargo, acá con Caperucita sí es muy común y es muy claro que la mamá sabía que había un riesgo, ¿sí? La mamá consideró que si ella le decía que existía un riesgo y le daba una cantidad de recomendaciones, ya la niña por sí iba a entender y lo iba a hacer de la manera adecuada. Pero lo que nos muestra la vida real es que esa capacidad no la tenemos ni siquiera nosotros los adultos. ¿O a cuántos de nosotros nos han dicho, no reciba ayuda en un cajero automático, tenga cuidado? Y mire, a diario estamos recibiendo denuncias y hay una modalidad muy que llama mucho la atención porque hasta le cambian a uno la tarjeta cuando uno la va a meter al cajero. Es decir, que resulta la víctima con una tarjeta que ni siquiera es de ella o de él. Entonces, si nosotros como adultos somos tan vulnerables, pues entendamos que los niños aún más. La información como usted la da como adulto, pues no es clara. Puede que sea clara para usted como adulto, pero para un niño no lo es. Cuando usted le dice a un niño, no hable con desconocidos, esa persona desconocida puede que para uno como adulto lo sea, pero para ese niño puede ser conocido y puede ganarse ese reconocimiento de una manera muy fácil y muy sencilla, ¿sí? Entonces, es tener claridad frente a ese tipo de términos. Entonces, aquí lo que vemos es una niña que efectivamente la mamá la manda a una actividad que es riesgosa, que pues la mamá no lo hizo de mala ni mucho menos, pero no midió ese riesgo. La mamá cree que diciéndole a la niña que se cuide, que no hable con extraños, que no se desvíe el camino, pero cuando uno pregunta por Caperucita, todo el mundo dice, le pasó lo que le pasó por desobediente y por confiada.
Entonces, mire cómo le estamos dando la responsabilidad a la niña. Y nosotros como adultos no tenemos la capacidad de asumir que nosotros nos estamos equivocando. La siguiente, por favor. Además de esto, en la historia de Caperucita, pues hay una palabra muy clave para definir a este lobo. ¿Cómo se define este lobo? ¿Un lobo qué? Feroz. 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 Un lobo feroz. Sí, esa es la palabra clave, lobo feroz. Y a mí cuando me hablan de un lobo feroz, pues yo me imagino esto, ¿no? Un lobo con unos dientes así afilados, una mirada terrible, la sombra, la oscuridad, lo que uno dice, no, allá ese callejón, no pase por allá por ese lote baldío, porque eso le genera a uno ese tipo de situaciones, ¿no? El lobo feroz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de estos delitos, de los delitos abusivos, este lobo feroz no es tan feroz como tal en este imaginario que tenemos nosotros, ¿sí? Este lobo se presenta ante Caperucita de manera diferente y así lo hace frente a nuestros niños y a nuestras niñas. La siguiente, por favor. Y lo hace de esa manera, como un lobo que amigable. Entonces, díganme si esto es coherente con todo lo que le dijo la mamá. Pues claro que no. Lejos está de que Caperucita entendiera que ese lobo que le sonríe, que ese lobo que se le acerca y le dice que pobrecita ella tiene que caminar mucho. Mire cómo él sí se preocupó por ella, ¿sí? Que le dice, yo tengo un camino más corto, porque pobrecita la niña tiene que caminar todo lo que tiene que caminar. Entonces, esos son los factores que hacen que esos agresores puedan ganarse la confianza. Me va a permitir contarles un caso muy particular que tuvimos nosotros. Una niña primaria, una escuela pública, la niña tenía unas condiciones de vulnerabilidad y de abandono muy fuertes, el colegio pues lastimosamente no había hecho algún requerimiento frente al tema, y la niña le decían en el colegio la piojosa, imagínense nomás por ahí. La niña siempre llegaba cochina, muy mal arregladita, obviamente tenía piojitos, en fin. Entonces, todo eso ha generado un tema de vulnerabilidad. La niña, pues, era víctima de violencia en el colegio. Este tipo de situaciones aparece este lobito, que les digo yo. Y este señor se tomó el tiempo de entender, ¿cierto? Y de conocer la situación de esta niña. Y él empieza, obviamente la niña no tenía los recursos para comprarse un cono. El señor vendía conos afuera de la escuela. Le regalaba su conito. Regañaba a los niños cuando salían a molestarla, cuando salían y le decían cosas, el señor los regañaba, entonces ya era un señor que las defendía. El tema es, ¿este señor era un desconocido? No, no era un desconocido porque la niña todos los días lo miraba, cuando salía del colegio él estaba ahí, ¿sí? Antes de que se acercara y pues obviamente después de acercarse se ganó más la confianza. Ese señor inicia el abuso el primer día que logra que la niña lo acompañe a la residencia donde él vivía, diciéndole que el carrito de helado se había dañado, se había pinchado y la niña se va ayudándolo a empujar y allí inicia la serie de abusos a los cuales sometió a esta niña. Entonces, mire cómo este lobo, ¿cierto? Este agresor, llamémoslo así, realmente utiliza este mecanismo de mirar a la niña, de entenderla, de ganarse su confianza. Es más, llega a establecer un vínculo en donde ella siente cariño por ese señor, ¿cierto? Porque es un señor que se preocupa por ella, porque está pendiente, la hizo sentir que realmente ella era querida por alguien. Porque por lo que podemos establecer, en la casa pues estaba en una situación de negligencia y abandono. Entonces, así opera. Y si ustedes miran la segunda imagen, pues es tan hábil este lobo que no solo engañó a Caperucita, también engañó a la abuelita. Él entra a la casa y engaña a la abuelita, porque muchos de esos agresores entran a la casa desde nosotros y viven con nosotros o comparten con nosotros y estamos frente al agresor. Cuando yo hablo en el discurso, ustedes habrán notado que siempre hablo el agresor como el masculino, y eso tiene una razón de ser. El 97% de los agresores son hombres, ¿no? Según las estadísticas, y solo un 3% es mujeres. A pesar de que efectivamente hay mujeres agresoras, ¿sí? Pues ante un 97%, pues por eso la mayoría de casos uno lo referencia es como el hombre agresor. Y eso tiene algo que ver con lo siguiente que vamos a hablar. Por favor, me regalan la siguiente imagen. Con el tema de esos patrones culturales. Nada sacamos nosotros con pretender que la violencia sexual se combata con el tema de subir y aumentar penas, ¿cierto? De quitar privilegios,
Si bien eso es una medida que se tenga que tomar, listo, pero no es la única ni la más importante. Mientras no logremos cambiar patrones culturales en donde las relaciones que se dan tengan ese componente de que si es mujer es diferente y como es mujer, entonces cuídese cómo usted se viste. O sea, si usted es hombre y usted sale en ropa interior, pues vamos a pensar que de pronto tiene algún trastorno mental, pero lejos de ahí va a pensar que se le van a ir mis mujeres detrás suyas a ver si lo van a agredir sexualmente. Pero si es una mujer la que está en esa condición, pues ahí la mirada es un poco diferente. Y eso es muy fuerte. En los casos que uno tiene que debe atender, ha sido un trabajo constante para las instituciones, entre esas nosotras como fiscalía, el empezar a quitar todos esos patrones y esos estereotipos que teníamos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. Sí, es que tú hablas de ese tema de la violencia sexual y esta violencia basada en género, como dicen, aunque esa palabra es como muy ambigua para mí. Estas violencias que viven las mujeres, sí. Al ir a la fiscalía a denunciar todo esto, aquí se pide un enfoque diferencial, ¿no? Porque muchos funcionarios no tienen ese enfoque diferencial y hacen lo que estás diciendo tú. Empiezan a revictimizar a la persona que está denunciando. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Si estabas tomando? ¿Cómo estabas vestida? Esto y que lo otro. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una socialización pues que nos meten en la cabeza a las mujeres y a los hombres de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vestir, todo esto. Pero a la hora de nosotros entrar a la fiscalía, denunciar esto, ¿cómo está actuando la fiscalía para tener ese enfoque diferencial, para atender a estas víctimas, que no sean revictimizadas y no vuelvan a caer al mismo círculo? Porque es que cuando son revictimizadas y entras a hacer una denuncia de un abuso sexual o un abuso de agresión pues intrafamiliar o un intento de feminicidio, estas mujeres por lo general dejan de ir a estas instituciones porque sienten un abandono y una revictimización y vuelven, o sea, es como, prefiero el infierno que conozco que ir y que me victimicen y que me digan que es mi culpa, y vuelven a lo mismo, y por eso hay abusos sexuales que terminan en feminicidios, hay niñas que se pierden en todo esto y tienen un índice grandísimo de adicciones, todo eso. Entonces ahí cómo entra la fiscalía y este programa a pedir ese enfoque diferencial. Okay. Buenas noches, ¿puedo opinar también? Qué pena. Sí, solo sí, claro. Y mira que lo que tú ahorita decías del tema de que solo el 3% de victimarios eran mujeres, bueno, digamos que esas son las estadísticas reales, pero digamos que conozco un caso de una persona cercana que el novio, bueno, digamos que básicamente se aprovechó de ella, fueron a tomar, el tipo pues la llevó y la mandó con unos amigos, los amigos intentaron abusarla, y cuando ella fue a la fiscalía a denunciar, imagínate que le recibió el caso una policía, pues una persona de la fiscalía, mujer, y aunque ella pensaba pues que la perspectiva iba a ser totalmente diferente, que iba a tener apoyo y que sí, o sea, que iba a tener como una mano amiga, no. En cambio, digamos que la persona, la policía que le recibió el caso le dijo como es que eso le pasa a usted por estar tomando, es que eso le pasa a usted por estar de borracha, es que eso le pasa a usted por estar vestida así. O sea, puede que las estadísticas muestren una cosa y pues obviamente las personas que cometen el acto finalmente, pues el 3% solamente son mujeres, pero personalmente considero que en la actualidad son muchas más personas las que o sea, apoyan la violencia, o sea, no es solamente cometer el acto violento, sino es simplemente apoyarla o no defenderla. Incluso, o sea, el hecho de que alguna vez leí algo del bullying. El bullying, el culpable no es solamente el que hace bullying, sino el que se ríe de lo que les están riendo de otra persona, el que apoya, el que fomenta, el que difunde. Entonces, básicamente, pues eso también se podría llamar violencia, porque aunque no lo están haciendo, no están cometiendo el acto de matar a alguien o, bueno, no sé, abusar, etcétera, cosas también están fomentando y como difundiendo y como en vez de y difamando la imagen de una persona. Entonces eso también se podría llamar violencia de cierta forma. Bueno, esa es la parte dura de mi trabajo, en el sentido de que, por eso creo que cuando iniciaba yo les decía que había tenido la oportunidad de estar en un espacio que valoro mucho de la entidad, y es precisamente estar desde la prevención.
¿qué les puedo decir yo? Aquí hay dos situaciones. Lo que yo busco con esto, ¿sí? Es precisamente que empecemos... Hágase retirado, Jerónimo, casi viendo cerca. Pues se van a comer. Por favor, apaguen los micrófonos. Que empecemos a construir una sociedad en donde este tipo de diferencias, en donde ese tipo de estereotipos dejen de ser lo común y lo normal. En la medida en que, y esa ya es la responsabilidad que tenemos nosotros aquí como personas, como ciudadanos, sin importar, digamos que yo sea fiscalía, es lo que debemos hacer. Cuando yo empiezo a educar a mi hija y a mi hijo en esa perspectiva, pues yo estoy garantizando que de aquí a unos 15, 20 años, el tema de la violencia sexual no sea el que estamos viviendo, ¿sí? Porque si yo lo que le inculco a mi hijo no es que tenga hartas niñas y que si le picó el ojo a la niña es el súper chico, ¿cierto? Sino que yo lo que hago es inculcarle otro tipo de valores frente a qué es la mujer, qué es la diferencia, ¿sí? Eso le estaremos apuntando. Eso es lo que buscamos con esos espacios desde la prevención. Pero yo también les decía que tenemos un tema de activar las rutas. Y allí va el segundo punto, que es donde ustedes se centraban. Entonces, no podemos descuidar este primero. Porque si solo nos quedamos en el problema que tenemos actualmente y descuidamos eso que tenemos nosotros como función primaria, pues no vamos a lograr nada. Ahora, yo les decía, Colombia ha tenido unos cambios significativos de hablar de unos temas a pasar a que la violencia intrafamiliar y la violencia sexual sean temas importantes para la entidad y para la sociedad. Eso ha generado cualquier cantidad de cambios. La semana pasada la Fiscalía tuvo una capacitación sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Porque todos estos casos, precisamente lo que están llegando es a que si uno como servidor no está preparado, ¿sí? Que es lo que nos está pasando, porque pues lastimosamente este chip del tema de la perspectiva de género, de la equidad, no son tan fáciles de cambiar de la noche a la mañana. Hay muchas, digamos que situaciones que son muy arraigadas, pero igual, si yo soy funcionaria, esa es mi función, ¿sí? Y si yo no estoy preparado, pues me deben preparar, y en ciertos puntos muy neurálgicos de la entidad donde se atiende a ese usuario, pues si yo no sirvo para ese perfil, debo estar en otro lado. Eso es lo que está buscando la entidad, y a eso le estamos apuntando. Pero esos cambios se han dado en los últimos, ponle 5 años, se han venido dando fuertemente, ¿sí? Que se ha dado. Entonces, lo miraba yo por la capacitación que mirábamos de la interrupción voluntaria del embarazo, en donde cómo la Fiscalía no puede llegar a juzgar ciertos casos y creer que es un aborto cuando se está ejerciendo un derecho, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones de violencia, ¿qué trabajamos nosotros? Explicarle primero a la gente, digamos que por temas de tiempo no lo podemos hacer hoy, pero claro, ahí está, por ejemplo, lo que decían a la chica, el tema del acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Y enseñarle a los chicos, decirle, venga, es que si usted planea llevar a una chica a que tome, ¿sí? Y la va a emborrachar para abusarla sexualmente, está bajo un delito. Y es más, si no la colocó usted en esa condición, sino que se la encontró en estado de embriaguez, hay otro delito, que es aprovecharse de una persona en una condición, que tiene una condición de no poder defenderse. Pues usted se está aprovechando de eso. Es empezar a cambiar ese chip. Eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la comunidad y también desde el interior. Porque lo que ustedes dicen, yo no les puedo, digamos que, querer tapar el sol con un dedo, decirles, no, la Fiscalía, no, claro. Hemos tenido muchos inconvenientes, pero créanme que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para ir cambiando eso ha sido muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Igual, siempre invito a algo. Ustedes lo decían, cuando una persona no ejerce el derecho a la denuncia y no busca la ayuda de las instituciones que estamos para eso, queda más vulnerable y el riesgo es más grande para que ese tipo de violencia pueda llevar a consecuencias, digamos que más nefastas. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar. Pero en el caso, si nosotros logramos identificar a esa persona, funcionario de la policía, porque la Policía Nacional también hace parte de la Policía Judicial en algunos territorios, de la Fiscalía, del CTI, si nosotros logramos identificar cuál fue esa persona que no está cumpliendo con su deber, podemos hacer el requerimiento a la entidad, ¿cierto? Ahí estamos apuntándole a que realmente eso cambie. Pero cuando generalizamos, a veces lo que se hace es que la gente tiende a perder la confianza en las instituciones y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitirlo porque, digamos, es quedarnos sin esa herramienta tan importante y allí viene
o me quedo vulnerable a que me hagan más daño, o ojo, también me quedo a que yo haga justicia por mis propias manos, y pues tampoco es la idea, ¿no? Entonces, gracias porque pues efectivamente esto muestra que sí, que el tema es de interés, que el tema es de trabajarlo, es la invitación que siempre les hago. Ustedes desde el perfil profesional que tienen van a tener que atender ese tipo de personas, entonces esa es la mirada que debemos tener frente a una atención de estas, en donde busquemos que todo este tipo de situaciones que vulneran aún más, y sobre todo esa parte a nosotras como mujeres, pues que empecemos a cambiarlo, ¿sí? A cambiarlo desde el hogar, desde la escuela, desde la universidad, en donde cuando me hablan a mí, por ejemplo, del proyecto de los piropos, oigan, no es que queremos que los piropos sean un delito, porque los piropos son bonitos. Lo que queremos es que algunas manifestaciones violentas dejen de ser vistas como piropos. Y finalmente tengo acá esta zapatilla de Cenicienta. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Me permites? Claro. Mira, soy de acá de La Dorada Caldas. Hace poco fui testigo de una situación de violencia intrafamiliar a altas horas de la noche, y de la conclusión que puedo llegar es que sinceramente es importante cualificar el talento humano, tanto de la policía. Ahorita mencionabas de que la policía también se convierte en un ente judicial. Existe la policía judicial, pero independientemente de las causas a las que lleva la violencia intrafamiliar, está mal vista de todo punto de vista, teniendo en cuenta que hay 3 niños menores de edad, y al momento en que llegaron 2 patrullas, cada una de las 2 policías, simplemente lo que hicieron, y considero que estuvo mal el procedimiento, teniendo en cuenta que pues soy como ignorante en el tema, los policías no se percataron, no hicieron su debido proceso, que puede llamar a la patrulla de infancia y de adolescencia, sino que viendo los niños en esta situación de violencia intrafamiliar, el papá le estaba pegando a la mamá pata en el callejón, y los niños gritaban, y lo único que hicieron los policías fue decirle: señor, usted está muy borracha, cálmese, no podemos hablar, si quiere, vaya mañana y genere la denuncia. Luego indagué con un funcionario de la policía y otro por parte de penitenciaría, y literalmente lo que me dicen es que no hacen nada de esos trámites por evitarse en el papeleo. Me ponía a pensar, yo no puedo dormir, la verdad, eso fue como a las 4:30 de la mañana. ¿Cómo será el impacto de un niño que está durmiendo tranquilo en su casa y llega mamá y papá borrachos? El papá le pega a la mamá. Es impacto tenerse que levantar por los gritos de la mamá, por el llanto de la mamá, por muchas cosas, y que el policía, que el niño considera, porque cuando los niños están muy pequeños, ven a la policía como si fueran superhéroes. Y darse cuenta de que el policía, en vez de ayudar a su mamá o de tomar alguna acción que permita que esa violencia disminuya, o de salvaguardarlos a ellos, lo único que hicieron fue, los 4 policías, fue haber señalado a la señora simplemente porque estaba ebria. Ellos salieron y se fueron, el señor continuó dándole pata y puño a su esposa fuera del callejón, y los niños afuera. Está maravilloso para haber radicado una petición, una PQRF, no se hizo, no. Las personas no denuncian, o las personas no toman medidas contra estas entidades, lamentablemente, porque considero que como son personas que no tienen conocimiento de la ley ni del debido proceso de las entidades, prefieren hacer caso omiso. No voy a decir el por qué tengo conocimiento, pero acá en algunas instalaciones de La Dorada Caldas tienden a burlarse muchísimo de las víctimas. Entonces ya vino esta, se burlan y murmuran, y no debería ser así. Pienso que el talento humano deberían de cualificarlo, al menos como para tener ese tacto, para dirigirse tanto a la víctima como al victimario, porque no toda la mayoría de las veces la víctima está ahí, se queda ahí permitiendo que su esposo le pegue porque le agrade, sino porque le sucede alguna situación particular. Tú acabas de decir algo muy importante. Mira, sí, definitivamente eso es un tema de ir cualificando
el talento humano, el perfil de cada funcionario. Pues en la policía, digamos que hay unas competencias muy precisas. Ellos, por ejemplo, son todo el tema preventivo. De ahí no puedo entrar como a más detalles. Sin embargo, situaciones similares puede que se hayan presentado en la fiscalía y que todas se estén presentando, sí, claro. En ese tema es el que estamos. Por ejemplo, tú decías algo. El tema de que pensar que hay mujeres que no les gustan que les peguen. No es que a ninguna mujer le gusta o a ninguna persona le gusta. O sea, si a mí me gustara que me pegaran, estaríamos en otra situación. Sí, lejos de una violencia, lejos de estar en un callejón alguien golpeándome. O sea, eso no tiene coherencia. Pero mira que todavía ese imaginario está en la mente de muchas personas y puede que muchas personas asuman esa posición. Entonces, eso es lo que yo pretendo y pretendemos desde el programa, empezar a quitar, ¿sí? A quitarnos todo eso que nos sobra, que nos hace ver que esa situación, yo siempre les digo, mire, si una mujer ha venido acá a denunciar 2, 3 veces, ¿sí? Y de pronto no ha ayudado al proceso, sino que solo viene cuando está en la urgencia, pues es la mujer que más necesita. Aquella que fue capaz de empoderarse, de sacar adelante su proceso, de tomar las medidas y decisiones que tenía que tomar, pues chévere, porque esa mujer era la que ya fue capaz de salir de esa situación, pero aquella que no ha sido capaz es la que más ayuda necesita. Pero mira que muchas personas tienden a pensar lo contrario. Es que ella no se quiere dejar ayudar, es que ella le gusta que le peguen y no. Y generar esos cambios, créeme que no es fácil, pero en esa tarea estamos y eso es importante, por ejemplo, cuando tenemos puntualmente un funcionario o funcionaria que no está cumpliendo con ese rol, es importante pasar la queja, porque eso nos permite detectar dónde está precisamente rompiéndose la ruta, porque, por ejemplo, esa mujer, listo, los policías no hicieron el proceso que tenían que hacer, pero ella posiblemente al otro día vaya y coloque la denuncia, ¿cierto? Pero también tenemos el tema de que si ella vio esa opción que le dan los policías, ese trato que le dan los policías, pues va a sentirse sola y más en manos de su agresor. Entonces eso es lo que nosotros también buscamos, que empecemos a trabajarlo, dándole ese voto de confianza a las entidades, pero también señalando cuando nos están cumpliendo las cosas. Yo creo que el día a día nos ha mostrado que con el silencio, con el silencio lo único que logramos es que esas situaciones sean más graves. Y solo cuando nos toca a nosotros, es decir, cuando alguien, el que está sufriendo el daño es alguien cercano, ahí sí queremos hablar o que la gente hable por nosotros. Pero cuando es alguien que no es cercano, pues como que lo dejamos hacia un lado y como que yo no me meto en líos. Recuerden que lo que les decía, hay muchos mecanismos, ahorita les voy a decir, mecanismos para que nosotros podamos también de pronto de una manera anónima, porque también no a veces se entiende que dependiendo del contexto donde uno vive, o a veces hasta de la cercanía con la persona víctima, pues uno, o con el agresor, pues uno no tiende a tener riesgo, entonces también hay modalidades para hacerlo de manera anónima. Bueno, ya por tiempo me va a permitir terminar. El tema aquí con la zapatilla, ¿qué quería yo evocar con esto? Hoy en día, digamos que en el cuento de Cenicienta, la zapatilla lo que le permite al príncipe ubicar a su doncella, ¿no? Él la quería tal cual. Las características era que el pie le casara allí. Hoy en día los agresores tienen esa misma posibilidad. Desde el uso de las redes sociales, ellos pueden buscar allí las características de su víctima, cómo la quieren, ¿sí? Si quieren un niño, una niña, un adolescente, un joven, una joven, en fin. Ese es el mecanismo que hemos encontrado actualmente y que nos está preocupando, porque ese tema está facilitando el acceso. Aquí también tenemos el tema de la trata de personas, que es la comercialización de seres humanos, ¿no? Cómo se comercializan, cómo se venden y se explotan. Entonces, aquí ellos de esta manera virtual generan todas las fachadas mucho más fáciles, porque ya no tengo que invertir en un local para hacerle pensar a mis posibles víctimas que es que aquí funciona una academia de modelaje, sino que yo genero todo un perfil desde la virtualidad, ¿cierto? Que me sale hasta más económico, más creíble, y allí capto yo a mis posibles víctimas. Y eso aquí estamos hablando de otros temas también de violencia, de delitos sexuales que se están ocurriendo desde acá, desde la virtualidad. Y esos son los canales de acceso a la fiscalía. Entonces, mire, los presenciales son cuáles. Cuando yo voy a una URI, ¿cierto? Y coloco la denuncia. No en todos los municipios hay URIs. A veces, por ejemplo, ustedes decían la policía, lo que ustedes conocen como la SIJIN,
es la Policía Judicial de la Policía Nacional. Ellos cumplen la misma función que cumple el CTI, ¿sí? Que es de la Fiscalía. Ellos cumplen la misma función. Entonces, en muchos municipios donde no hay CTI, pues quien cumple esa función es la Policía Judicial. Pero lo que estamos apostándole ahorita es a los temas virtuales. Ustedes entran a la página de la Fiscalía o a la Policía, ¿sí? Y van a encontrar un aplicativo que se llama A Denunciar. Desde allí ustedes pueden colocar denuncias de manera virtual, ahí un paso a paso, les va guiando, ¿cierto? Y allí se puede, por ejemplo, colocar cualquier denuncia que usted considere que tiene una connotación de violencia basada en género. Entonces aquí tenemos todo lo que hemos hablado de la violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de trata de personas. Todo ese tipo de violencias pues tienen una marcada connotación dentro de este concepto. También ustedes miran, dice denuncia anónima. En esa denuncia anónima ustedes pueden dar la información. La violencia intrafamiliar ahora es un delito que se puede conocer de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona la puede denunciar. Antes, solamente la víctima. Nosotros teníamos a una mamita que llegaba y nos decía, es que mi hija está siendo maltratada por su pareja, yo no sé qué hacer. Y su hija, no, ella no quiere denunciar. Mi señora, discúlpeme, pero no podemos hacer nada. Porque si la víctima no denuncia, no podemos. Eso ha cambiado. Ahora de oficio, cualquier persona. Entonces, por ejemplo, ustedes, en este caso, pueden hacerla por este correo de denuncia anónima y allí pueden mandar cualquier información. Si ustedes tienen información, por ejemplo, de un expendio de drogas, cualquier cosa que esté afectando su entorno, ustedes saben que eso es un riesgo, no están seguros, a veces no saben, no tenemos pruebas ni estamos seguros, pero hay indicios de que ahí hay algo ilegal. También, ellos lo que van a hacer es iniciar la investigación y si encuentran pruebas, pues se va a judicializar. El escrito, que es cuando uno va a una URI y la lleva por escrito, muchas personas suelen hacerlo, por ejemplo, cuando son empresas, suelen hacer las denuncias por escrito porque pues eso les evita estar el tiempo en la URI, esperar. Y hay una que es digamos, la más importante en estos momentos, que es la línea 122. La línea 122 es una línea nacional. Ustedes marcan desde su celular 122 y allí les contestan en un call center en Bogotá, en donde allí les reciben la denuncia por el delito que sea. Por ejemplo, en un caso como lo decía la señora ahorita, de una violencia intrafamiliar en esas condiciones, pues lo más práctico es utilizar este tipo de línea, porque posiblemente las opciones que tiene la señora o la víctima de salir, de ir a buscar, son mínimas. Entonces se puede hacer por la línea 122, ante cualquier caso. Entonces ustedes marcan y ahí está. En la 122 también hay opciones para qué, para poner las quejas cuando son servidores de la fiscalía, ¿no? Todo lo que es PQRs, peticiones de algún proceso que ustedes tengan, pero pues en ese momento lo estamos manejando más por la línea, el tema de violencias, entonces para las denuncias, porque ustedes saben que a raíz de la pandemia el número de denuncias por violencia intrafamiliar ha subido, y sabemos que muchos casos dejaron de ser reportados, entonces por eso le dimos la prioridad a esta línea para el caso de la denuncia, porque muchas personas no podían por el confinamiento salir de sus casas, pero estaban allí con el agresor o agresora, entonces este canal nos permitió conocer realmente la ocurrencia y que la víctima pudiera colocar la denuncia y recibir la ayuda pertinente. Con esto termino, no más sino que reiterarles, el programa Futuro Colombia existe en todo el país. Entonces es importante que ustedes sepan que en Nariño, que en La Guajira, que en el Amazonas, en todos lados está el programa Futuro Colombia. Somos 1 o 2 facilitadores por departamento, obviamente porque pues la misión de la entidad no es el tema preventivo, la misión de la entidad es investigar cuando se comete un delito, pero le está apostando a este tema de prevención, en donde ustedes se pueden articular, ustedes pueden apoyarse en el facilitador que tengan en su territorio. En mi caso soy en Guaviare y en el Meta, apoyarse en el facilitador que tengan para generar todos esos procesos con sus comunidades. Nosotros lo que les decía, si ustedes tienen unos hijos y que están en un colegio y quieren llevar a cabo un tema sobre los que nosotros hablamos de prevención de delito, esa es la mirada que queremos tener, los espacios que queremos generar y desde allí empezar a generar estos cambios tan importantes. ¿Listo? Entonces, para mí ha sido muy importante que ustedes conozcan qué es el programa Futuro Colombia. Me encanta que tengan esa mirada crítica frente a los procesos, pero los invito a que no nos quedemos en esa crítica, sino que pasemos a las acciones, porque realmente necesitamos generar esos cambios y que parte de esas acciones sean el quehacer mío. Primero me voy a revisar y voy a empezar a despojarme de tanta
digamos que estereotipos que tenemos, cuántos patrones culturales erróneos con los que nos criamos, y así mismo ir avanzando en poder cobijar a las personas que nos rodean y en el quehacer profesional, que también sé que ustedes están en esa formación, que van a tener frente a ustedes a muchas personas que también requieren de esa mirada respetuosa que hoy estábamos exigiendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación, por la atención, por este espacio, y pues bueno, esperemos que no sea el único, podemos generar otros en otros momentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos. Doctora Adriana, muchísimas gracias por su participación y vinculación a este espacio de formación. A todos y cada uno de nuestros estudiantes que se han unido por haber hecho pues presencia en este espacio, pues como ustedes ven, es un espacio de grupo grande del CIPAS. Entonces, sí los invitamos para que en otros espacios también se vinculen con nosotros. Y bueno, voy a darle la palabra a nuestra directora, la doctora Olga Lucía Rojas. Bueno, muchas gracias, Claudita. Primero que todo, muchísimas gracias a la doctora Adriana por esta charla, por este encuentro tan maravilloso, de mucho provecho. De verdad, espero que lo hayan disfrutado, sobre todo todos nuestros estudiantes, igual nosotros como red de cursos, yo creo que también fue de muchísimo provecho. Y bienvenida siempre para tener estos encuentros. Entonces, qué rico que la podamos tener a futuro. Gracias. A nuestros estudiantes una invitación muy grande. Ustedes ya empezaron a adentrarse como en estas temáticas que se tocan desde la psicología jurídica. Y es muy importante una llamada a la reflexión desde ya, a esa responsabilidad que como futuros psicólogos van a tener, y es sobre todo que empiecen a mirar la realidad social de una manera diferente, ya no desde la manera crítica del coloquial, donde vamos a ver que esos policías no actuaron bien, que esa señora no denunció, que a la otra la maltrataron. No, ya como psicólogos vamos a revisar las situaciones desde otra óptica, y desde el contexto de la psicología jurídica hay muchísimo por hacer. De todo el trabajo que hay que hacer por las instituciones, desde las instituciones, por acompañar a las víctimas. Entonces, espero que esto les ayude también a fortalecer y a motivarse por indagar en este campo. Les doy las gracias a toda la red, a nuestra grandiosa invitada que nos acompañó el día de hoy, a la organizadora, y a todas las personas que permitieron ese espacio, y a todos los que participaron. Y un abrazo muy, muy grande para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Apreciados estudiantes, pedirles el favor el registro de su asistencia en el link es muy importante. Gracias. Buenas noches. Sí, no se les olvide el registro de asistencia. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Feliz noche. Que estén bien. Feliz noche. Gracias. Gracias, estimados estudiantes. Buenas noches. Gracias.